Bien, ayer hicimos o elaboramos en todo caso esta tabla de distribución completa con todas las frecuencias y lo hicimos para una variable numérica, una variable cuantitativa, y en la cual aprendimos a elaborar intervalos de clase. Habíamos comentado nosotros cuando hicimos la clasificación de variables, me voy un poquito más arriba para que se recuerden, y cuando hicimos la clasificación de las variables, habíamos definido que las variables numéricas, las variables cuantitativas, aquellas que es necesario hacer un intervalo, como el ejercicio que hicimos en la anterior clase, es conocida como variable continua. Aquellas variables numéricas, pero que elaboramos intervalos. Y las que no se la, y las que, bueno, la siguiente que vamos a trabajar, que es la que también es numérica, pero que no vamos a elaborar intervalos, la conocemos como discreta. Bien, entonces, esta variable continua para la cual se elaboró, recuerden, se calculó el rango, cantidad de intervalos, el ancho de clase, etcétera. Vimos el análisis de todas las frecuencias. Terminamos elaborando esta tabla, donde yo les comentaba que fíjense que este FI, que lo conocemos como la frecuencia absoluta, que es la cantidad de valores que hay en cada intervalo, tiene sus dos respectivas acumuladas. Luego tenemos y bueno, esas tres juntas las llamamos frecuencias numéricas. Luego teníamos la frecuencia relativa, ustedes recuerdan, es la fracción de datos que tenemos en cada categoría. Esta frecuencia relativa tiene también sus dos acumuladas, ¿no? Y tenemos la frecuencia porcentual, que es el porcentaje de valores que está en cada categoría con sus dos respectivas acumuladas. Entonces, en realidad, acá tenemos, fíjense, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Y cada una de ellas tiene sus dos acumuladas. La menor que es la que va acumulando desde la primera hacia la última, y la mayor que es la que acumula de la última hacia la primera. ¿Cómo podemos interpretar esto? Si yo les dijera, a ver, chicos, entre 50 y 60 años, ¿qué concentración de datos tenemos? Entre 50 y 60 años. Bueno, ustedes me dirían, vamos a cambiar de color esto. Ustedes me dirían, entre 50 y 60 años, frecuencia absoluta, tenemos 9 encuestados, tenemos una fracción de 0,300 milésimas, 300 milésimas, o 0,3 si quieren llamarlo así nomás. O por último también, el 30% de todos los datos, están en este rango de edad. Bueno, y si la pregunta fuera, ¿y qué concentración de datos tenemos entre 20 y 50 años? Entre 20 y 50. Bueno, ustedes me dirían, bueno, entre 20 y 50 años tenemos, habría que sumar 3, 5 y 6, o directamente el acumulado menor que hasta el tercer intervalo, ¿no? Tenemos 14 personas entre 20 y 50 años. Fíjense que estoy en la frecuencia acumulada menor que. Si lo quiero en fracciones, 0,467, que sería la sumatoria de estos tres, ¿cierto? Si quiero un porcentaje, sería 46,7, que sería la sumatoria de estos tres porcentajes. ¿Por qué de esos tres? Porque de 20 a 50 estamos trabajando con los tres primeros intervalos. Fíjense que en las tres frecuencias acumuladas menor que, porque es la que acumula desde la primera hacia la última, nos detenemos donde aparece el acumulado hasta el tercer intervalo, que es el que engloba de 20 a 50. Entonces podemos decir que entre 20 y 50 años tenemos 14 personas, una fracción de 0,467, o el 46,7% de todos los encuestados están en ese rango de 20 a 50 años. ¿Sí? Muy bien, eso es respecto a nuestra tabla de distribución de frecuencia. Pero ahora hay un cálculo que vamos a hacer, que por el momento no lo vamos a utilizar, pero lo vamos a aprender a hacer, porque más adelante vamos a necesitar esta medida, y es lo que llamamos la marca de clase, que también es conocido, voy a hacer un poquito más grande la pantalla, que también es conocido como punto medio de clase, ¿no? ¿Cómo se encuentra eso? Fíjense, acá tenemos nosotros una tabla donde tenemos los límites de clase y tenemos la columna de frecuencia absoluta. Esta nueva columna que vamos a calcular, llamada marca de clases, es el valor que se encuentra exactamente en el centro de cada intervalo. ¿Cómo se calcula eso? Se suman los dos límites, acá está la fórmula, fíjense, se suman los dos límites, se divide entre 2. Entonces, 20 más 30 entre 2, 25.
30 más 40 entre 2, 35. 40 más 50 entre 2, 45. Y así de esa manera vamos calculando para todos los intervalos el punto medio, o también conocido, les decía, como marca de clase. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? No hay problema, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas sugerencias de gráficos que podemos realizar nosotros a esta variable cuantitativa. Fíjense, acá tenemos un gráfico que lo conocemos como el histograma absoluto. ¿Qué relaciona? Relaciona el límite de clase acá, perdón, el límite de clase con la frecuencia absoluta. Estas son alternativas también que podemos hacer. Por un lado tenemos el límite de clase y por otro lado tenemos la frecuencia absoluta. Entonces lo que se hace es dibujar pequeños rectángulos según la frecuencia absoluta. Fíjense, acá está el ejemplo. Esto voy a borrar un poquito porque ya se llenó de cosas para que hagamos el gráfico. Fíjense, en el intervalo de 20 a 30 hay una frecuencia absoluta de 3. Entonces, de 20 a 30, una frecuencia absoluta de 3. El siguiente, de 30 a 40, una frecuencia absoluta de 5. De 30 a 40, una frecuencia, dibujamos el rectángulo, fíjense, 5. Y así sucesivamente para cada una de los intervalos, 3, 5, 6, 9, hemos ido dibujando su respectivo rectángulo o barra, y este gráfico lo conocemos nosotros como el histograma, ¿no? Donde relacionamos, por un lado, los límites y por otro lado, la frecuencia absoluta. ¿Alguna pregunta de este gráfico, chicos? Bien. Tenemos otro gráfico también que lo llamamos el histograma acumulado menor que. Fíjense que es exactamente lo mismo. Tenemos los límites por un lado, pero aquí en el eje Y, en el eje de las abscisas, perdón, de las ordenadas, quiero decir, colocamos la frecuencia acumulada, en este caso la menor que. Entonces, ¿dónde está nuestra tablita? Bueno, perdón, no está. Pero tendremos que haber generado aquí la columna de frecuencia acumulada, ¿no? Hasta el primer intervalo tenemos 3. Hasta el segundo intervalo, 3 y 5 sería 8, ¿no ve? Pues vamos a nuestra gráfica a ver. Fíjense, hasta la primera, 3. Hasta la segunda, 8. Si vamos acumulando y generando este gráfico. Pero este mismo gráfico podemos, en vez de trabajar con la frecuencia acumulada menor que, podemos trabajarlo con la frecuencia acumulada mayor que, ¿no? Con la columna mayor que. Entonces, colocamos en el eje Y las frecuencias acumuladas mayor que, y en el eje X los límites. Y según el valor de frecuencia acumulada, vamos colocando los respectivos rectangulitos, ¿no? O barras que corresponde a cada intervalo. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que está claro esto, ¿no? No hay mayor drama. Este otro gráfico que lo conocemos como la ojiva menor que, ¿qué relaciona? Pero fíjense que aquí ya relaciona la marca de clase, justamente lo que habíamos visto más arribita. Marca de clase o lo que llamamos punto medio de clase. Y lo relacionamos con la frecuencia acumulada menor que. Entonces, 25, 35, 45, 55, 65, 75 eran las marcas de clase que habíamos calculado. Y lo relacionamos con la frecuencia acumulada menor que. Y vamos colocando los puntitos, así. Y únicamente lo que hacemos es unir todo eso y hacer la gráfica. Esta gráfica relacionamos marca de clase y relacionamos frecuencia acumulada menor que, lo conocemos como la ojiva menor que. Pero esta misma gráfica podemos nosotros, en vez de trabajar con la frecuencia acumulada menor que, podemos trabajar con la mayor que también. Exactamente lo mismo. Colocamos los puntos de marca de clase en el eje X y en el eje Y la frecuencia acumulada mayor que, la columna mayor que. Y vamos colocando los puntos y generamos la gráfica. ¿Alguna consulta, alguna sugerencia, chicos? Bien. Y por último,
tenemos el polígono de frecuencia. Una gráfica que relaciona, por un lado, fíjense, puntos medios, o lo que llamamos marca de clase, y por otro lado, la frecuencia absoluta, el FI. Entonces, en nuestra tabla decimos para tal marca de clases, y vamos colocando los puntos también, repito, relacionamos los puntos de marca de clase con la frecuencia absoluta, y vamos colocando los puntos, y consiste simplemente en unir todos esos puntos para generar lo que llamamos nuestro polígono de frecuencia. ¿De acuerdo? Bien, estas son unas sugerencias de gráficos para este tipo de variables cuantitativas continuas. Pero ahora, acá tienen un ejercicio resuelto completito también, para que lo miren después con detalle. Este es otro, este lo vamos a dar de último, ¿ya? Quiero ir a la frecuencia. Muy bien, fíjense. Ahora vamos a ver las variables cuantitativas discretas. Cuando vimos la clasificación de las variables, vimos que las variables cuantitativas, las numéricas, ¿no? Se clasifican en continuas y se clasifican en discretas. Las continuas son las que se tiene que hacer intervalos, como vimos hace un momento. Y las discretas, que también son numéricas, pero que toman valores puntuales. Acá tenemos un ejemplo donde se le preguntó, dice, a 50 familias la cantidad de, ¿qué dice? De hijos debe ser. Número de personas activas que hay en 50 personas. Muy bien. En 50 familias activas en edad de trabajar, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los datos, pero si nosotros revisamos un poquito el valor más pequeño de estos datos, pues, fíjense, no porque sean 50, pudieran ser 100, 200, 300 datos. El valor más pequeño es 1, y el valor más grande, 4, no sé si hay un 5, por ahí no veo, no hay 5. Fíjense, de 1 a 4, el rango es muy pequeñito. En cambio, hace rato cuando hicimos las edades, el más pequeño era 20, el más grande era 80, entonces entre 20 y 80 hay muchos valores. Pero aquí de 1 a 4, entonces no vale la pena hacer intervalos, sino cómo trabajamos directamente. De esa manera, ponemos para 1, para 2, para 3 y para 4. No hay necesidad de hacer intervalos. A eso nos referimos entonces. Pues ya tengo, por favor, chicos. Un minutito, por favor, chicos, permítanme. Ok, gracias. Sigamos, ¿sí? Bien, entonces les decía que no hay necesidad que hagamos intervalos. Entonces veamos, a ver, personas activas con una persona activa. Entonces nosotros hacemos el conteo, encontramos la frecuencia absoluta, el FI. ¿Recuerden qué cosa era el FI? El FI es aquí es la frecuencia absoluta, el FI, es la cantidad de elementos. Entonces todos los unos, si contamos los uno, bueno, podemos ir marcándolo con colores esto, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Efectivamente, fíjense, hay 16 unos. 2, y de la misma manera contabilizamos cuántos 2 hay. Podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20.
¿Cuántos tres? Tres. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay uno más. 9. 9. Y por último, ¿cuántos cuatro? Veamos acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5, ¿no? Entonces hemos encontrado lo que llamábamos la frecuencia absoluta. La sumatoria de todas estas frecuencias absolutas debe ser igual al n, a la cantidad total de valores. Decimos que eran 50 datos. Entonces sumamos 16 más 20 más 9 más 5, obtenemos el n, sí o sí. Esta columna es la que nosotros conocemos como frecuencia absoluta. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero, se entiende. Sí. Ya, perfecto. No se me están durmiendo, Sí, ¿no? se entiende. No se me están durmiendo, ¿no, chicos? Bien. A ver, vámonos a este otro ejercicio. La frecuencia y el concepto de lo que era frecuencia se repite exactamente lo mismo. La única diferencia de esta variable discreta es que no hay intervalos, ¿no? Acá tenemos otro. Son 20 estudiantes que nos dice lo siguiente. Se realiza una encuesta a 20 estudiantes preguntándole la cantidad de hermanos. Entonces va a haber algunos estudiantes que tienen 0 hermanos. Y hemos hecho la clasificación. Son 20 estudiantes. Los que tienen 0 hermanos es 1. El que tiene un hermano es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Los que tienen 2 hermanos, 1, 2, 3, 4, 5. Los que tienen 3 hermanos, 1, 2, 3, 4, 5. Y los que tienen 4 y 5 hermanos de a 1, ¿no? Acá está. Muy bien. Bien. Lo que decíamos hace un momento, esta columna es la frecuencia absoluta. Y como son 20 encuestados, pues obviamente tiene que coincidir la sumatoria de la frecuencia absoluta. Recuerden ustedes, habíamos visto en las variables cuantitativas, las que tenían intervalos, que esta frecuencia absoluta tenía sus dos respectivas acumuladas. La menor que es la que acumula desde la primera a la última clase, hay un pequeño error, aquí es 20, ¿no? Y la mayor que acumula de la última hacia la primera. O perdón, al revés, que acumula desde la última hacia la primera, claro. A ver, vamos generando la sumatoria acá. ¿Qué frecuencia tenemos hasta la primera categoría? 1. Hasta la segunda, pues sería 1 más 7, sería 8. ¿Cierto? Hasta la tercera categoría, 8 más 5 sería 13. Hasta la cuarta categoría, que sería la sumatoria de 1, 7, 5, 5, o directamente decimos 13. ¿Qué cosa es el 13? Es el acumulado hasta el tercero, más lo que se tiene en el cuarto, que nos da el acumulado hasta el cuarto. 13 más 5, 18. Este 18 será el acumulado hasta el cuarto, más lo que se tiene en la quinta categoría, 1 nos da 19. Y 19 más 1, pues acá hay un pequeño error en el texto, ¿no? Acá debería ser 20. Corríjanlo, por favor. 20. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Entonces, ahora, esta mayor ¿qué es? Es el acumulado, pero desde la última hacia la primera. Entonces decimos nosotros, ¿qué frecuencia tenemos en la última categoría? 1. Muy bien, 1. En las dos últimas, 1 más 1, 2. 2 más 5, 7. 7 más 5, 12. 12 más 7, 19. 19 más 1, 20. No, va acumulando desde la última hasta la primera. Y eso es lo que hacen todas las frecuencias que son mayor que. Ahora, estas tres frecuencias, nosotros las llamábamos hace rato, recuerden, la absoluta con sus dos respectivas acumuladas, las llamamos frecuencias numéricas. Luego teníamos la frecuencia relativa. Si ven usted la definición en el texto, qué cosa es la frecuencia relativa, veremos que la frecuencia relativa no es más que cada una de las, a ver si alguien me lo dice antes que yo se lo diga. Alguien que esté atento, por favor. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa, por favor? Esta frecuencia relativa, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo lo?
Ahorita voy a empezar a preguntar uno por uno, a ver si están atentos, chicos. ¿Cómo calculamos esta frecuencia relativa? Frecuencia absoluta sobre el número de total de observaciones. Muy bien. Janine, ¿no? Janine. Ya, muy bien. Exacto, perfecto. Como dijo su compañera, cada una de estas frecuencias absolutas, cada uno de estos valores dividido entre el n. ¿Cuánto es el n? Es 20. Entonces, 1 dividido entre 20, 7 dividido entre 20, 5 entre 20, 5 entre 20, 1 entre 20, 1 entre 20. Y obtenemos entonces cada una de estas frecuencias relativas. Recuerden que la sumatoria de estas frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Ahora, esta frecuencia relativa también tiene sus dos respectivas acumuladas, que va acumulando las frecuencias relativas. Esta la llamamos frecuencia relativa acumulada menor que, si te recuerdan. Y esta frecuencia relativa acumulada, pero la mayor que. Esta menor que va acumulando desde la primera hacia la última. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos acumulado hasta la primera categoría? Pues 0.05. Hasta la segunda, vamos, sumamos más 0.35 y el acumulado hasta la segunda categoría. Más 0.25 tenemos el acumulado hasta la tercera categoría. Más 0.25 otra vez tenemos el acumulado hasta la cuarta categoría. Más 0.05 el acumulado hasta la quinta categoría. Y más 0.05 el acumulado hasta la sexta categoría. Que obviamente nos tiene que dar 1. Tiene que dar 1, ¿no? Oye, esa es la frecuencia menor que. Pero de la misma manera tenemos la mayor que es la que acumula desde la última hacia la primera. Entonces, en la última categoría, ¿cuánto tenemos acumulado? 0.05. En las dos últimas, 0.05, 1. En las tres últimas, más 0.25, 0.35. Más 0.25 el acumulado en las cuatro últimas. Más 0.35 el acumulado en las últimas 5. Y más 0.5 todo el acumulado. Pero vamos en la mayor que acumulamos de la última hacia la primera. De esa manera, estas tres frecuencias que ya la vimos en el anterior tipo de variable, en la variable cuantitativa continua, pero que la definición es exactamente la misma, ¿no? Entonces, estas tres categorías, estas tres frecuencias las llamamos nosotros frecuencias fraccionales. Ahora, tenemos también la frecuencia porcentual. Si alguien me dice cómo calculamos la frecuencia porcentual, por favor. Ingeniero, buen día. La frecuencia relativa por 100. Perfecto, muy bien. Perfecto, gracias. Cada uno de estos valores de frecuencia relativa, cada uno de estos valores, lo multiplicamos por 100 y generamos la frecuencia porcentual, donde la sumatoria de esta columna, de todas estas frecuencias porcentuales, nos tiene que dar el 100%. ¿Sí? Ahora, esta frecuencia porcentual también tiene sus dos respectivas acumuladas. La frecuencia porcentual acumulada menor que, frecuencia porcentual acumulada mayor que. La menor que, recuerden, acumula de la primera de la primera hacia la última. Entonces, vamos acumulando. En la primera categoría tenemos acumulado un 5%. Entonces, en las dos, 5 más 35, 40. 40 más 25, 65. 65 más 25, 90. 90 más 5, 95. Y 95 más 5, 100. 100 el acumulado. Pero les paso un dato acá. Si bien es cierto que esta frecuencia porcentual acumulada menor que vamos trabajando con esta frecuencia relativa acumulando, también se puede decir que esta frecuencia relativa acumulada menor que esta de acá, multiplicada por 100, se dan cuenta, también nos permite obtener esos valores acumulados. Por 100. Fíjense, cada una de estas frecuencias relativas acumuladas menor que por 100 nos da la acumulada porcentual también menor que, ¿no? Bien, eso como un dato adicional. Ahora, pero también podemos encontrar nosotros, o nos faltaría en todo caso, la frecuencia porcentual acumulada mayor que. Esa es la que acumula desde la última, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos un acumulado de 5 en la última. 5 más 5, 10. 10 más 25, 35. 35 más 25, 60. 60 más 35, 95. Y 95 más 5, 100.
hemos ido acumulando desde la última hacia la primera, para llegar al 100%. ¿De acuerdo? Entonces esa será nuestra frecuencia porcentual. Ahora, de la misma manera, también fíjense que esta frecuencia relativa acumulada mayor que multiplicada por 100 nos genera también la frecuencia porcentual acumulada mayor que. Otra forma de calcularla también. Pero más que todo es el concepto, ¿no? Esta es mayor que, todas las mayor que es lo que hacen, acumulan desde la última, las tres, fíjense, las tres frecuencias mayor que tenemos, ya sea la numérica, ya sea la fraccional, ya sea la porcentual, las tres, acumulan desde la última hacia la primera. Y las menor que, y las frecuencias acumuladas menor que, en este caso sería esta de acá, sería esta otra acumulada menor que, y esta, esas tres que hacen, acumulan desde la primera hacia la última categoría. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Aquí tenemos alguna información. A ver, nos pregunta. ¿Cuántas personas tienen menos de 3 hermanos? Menos de 3 hermanos son los que tienen 0 hermanos, 1 y 2 hermanos, ¿no? Sería sumar esto. O directamente nos vamos al acumulado menor que es 3, lo mismo. Los que tienen menos de 3 hermanos son los que tienen 0, los que tienen 1 y los que tienen 2. Sería sumar estos tres valores o directamente el acumulado. Entonces decimos son 13 personas. ¿Qué fracción? Tienen 2 o 4 hermanos. Pero no piden fracción. Los que tienen 2, hay una fracción de 0,25. Los que tienen 4, hay una fracción de 0,05. La sumatoria de ambos nos da 0,30. Hay una fracción de 0,30 que tienen 2 o tienen 4 hermanos. No sumamos ambas, 2 o 4. Y aquí nos pregunta también qué porcentaje de personas tienen menos de 4 hermanos. Menos de 4, ¿qué significa? 0, 1, 2, 3. Solo que nos piden porcentaje. Habría que sumar todos estos porcentajes de aquí, ¿no? O si no, en su defecto, como estamos sumando desde la primera hasta la cuarta categoría, busquemos el acumulado hasta la cuarta categoría, que sería 90, que sería en realidad la sumatoria de estos 4 valores. El 90% tienen menos de 4 hermanos. Y este otro nos pide qué porcentaje de personas tienen 2 o más hermanos. Eso voy a borrar un poquito la pantalla. 2 o más. ¿Qué es lo que me está pidiendo? 2 o más. Es decir, todo esto. Solo que me lo está pidiendo en porcentaje. De frecuencia porcentual, habría que sumar las últimas 4. ¿No? O nos vamos al acumulado mayor que la que acumula desde la última. Esto que decía acá, 60. Y es la sumatoria de estos porcentajes. El 60% de todos los encuestados tienen 2 o más hermanos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, ingeniero? Sí, se entiende. Ingeniero. Muy bien. Ahora, esta variable discreta también tiene algunas sugerencias como gráficos, ¿no? Uno de ellos es el diagrama de frecuencia absoluta. Y relacionamos en el ejercicio anterior que hablábamos de cantidad de hermanos, 0, 1, 2, 3, 4. Aquí faltó el 5 que no salió en la gráfica, ¿no? 5. Y la frecuencia absoluta. Lo que hacemos es, fíjense, voy a volver a la tabla, un poquito para que nos guiemos. Era 0, 1, 2, 3, 4, 5 hermanos. Y los valores son 1, 7, 5, 5, 1, 4, 1, 1, ¿no? Fíjense, entonces, lo que hacemos es para cada categoría de cantidad de hermanos, hacemos una pequeña rayita, y el grosso depende es una cuestión de gusto, ¿ya? Para cada valor de frecuencia absoluta. Luego tenemos el diagrama de frecuencia acumulada. ¿Qué relacionamos? Aquí igual, relacionamos la variable cantidad de hermanos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y en la vertical, la frecuencia acumulada mayor que. Estos no son rectángulos, por si acaso, chicos. Son líneas punteadas, pero no sé si ustedes lo ven punteadas, yo pareciera línea recta, ¿no? Entonces, en realidad lo que se hace, pero para cantidad de hermanos, hasta 0, me voy a ¿dónde salen estos valores acá?
Fíjense, aquí está donde está, aquí está, aquí. La acumulada menor que 1, 8, 13. Ya los tres primeros lo voy a memorizar. 1, 8, 13 era. 1, para no olvidarme, 8 y 13. Las tres frecuencias acumuladas menor que. Entonces, para ser hermano, 1, que trazamos una línea. Para el acumulado hasta un hermano eran 8, trazamos aquí otra línea. Y otra, y otra. Y en realidad, no sé si queda claro, pero en realidad estas líneas verticales son punteadas. Debería ser una línea punteada. Ay, son líneas punteadas, por favor. Estas de acá son líneas punteadas, no son líneas secas. Ya no sé si se nota bien en su texto o son líneas punteaditas, por favor. En realidad lo que nos interesa a nosotros acá, lo que nos interesa, lo voy a pintar mejor, es esta línea, esto, eso. Y las verticales son líneas punteadas. Decía, pareciera que le he dado muy grueso los puntos, que nos está confundiendo como si fueran líneas verticales. ¿Sí? Son las líneas. Muy bien, esos son los dos gráficos que vamos a sugerir para variables de este tipo. Ahora, pero fíjense que también hay variables no numéricas. Dentro de la clasificación, nosotros hablamos de variables cualitativas, las variables no numéricas. Estas pueden ser, dijimos, nominales o ordinales, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos una encuesta que se realiza a 25 personas que fuman, preguntándole la marca de cigarrillo. Y se encontró que hay 7 personas que fuman Camel, 3 personas que fuman el M, 8 personas que fuman Marlboro, 4 personas que fuman Derby y 3 personas que fuman la marca X. Esta columna, ¿qué sería para nosotros? La frecuencia absoluta. Y la sumatoria de esa frecuencia absoluta nos da el N, ¿no? N25. Y aquí se vuelve esto tan repetitivo, fíjense. ¿Qué habíamos dicho de la frecuencia absoluta? Que tiene sus dos acumuladas, la menor que y la mayor que, ¿no? ¿Cierto? La menor que va acumulando de la primera hacia la última y la mayor que de la última hacia la primera. Luego, ¿qué tenemos? La frecuencia relativa. ¿Qué era la frecuencia relativa, chicos? La fracción de datos que está en cada categoría. Hace rato nuestro compañero nos dijo que para calcular la frecuencia relativa, ¿qué tenemos que hacer? Que cada uno de estos valores de frecuencia absoluta tenemos que dividirlo entre el n, que es 25. Es decir, 7 dividido entre 25, 3 entre 25, 8 entre 25, 4 entre 25 y 3 entre 25. Y de esa manera obtenemos nosotros la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa o la sumatoria de esta frecuencia relativa nos tiene que sumar 1. Tiene que sumar 1. Ahora, esta frecuencia relativa también tiene sus dos acumuladas, que es repetitivo, creo que lo analicemos. La menor que y la mayor que también, ¿no? Luego, tenemos también la otra frecuencia que habíamos visto, me cambié de color, la frecuencia porcentual. Esta frecuencia porcentual, uno de sus compañeros dijo que, ¿cómo lo calculamos? Que cada uno de estos valores de frecuencia relativa multiplicado por 100 nos genera la frecuencia porcentual, donde la sumatoria de esta frecuencia porcentual nos tiene que ser 100%. Ahora, esta frecuencia porcentual también tiene sus dos respectivas acumuladas, la menor que y la mayor que. ¿Alguna consulta, chicos? Estamos con una variable cualitativa, una variable no numérica. Y si se dan cuenta, la cuestión de las frecuencias es exactamente lo mismo para cualquier tipo de variable, ¿no? Lo que cambia únicamente es esta columna de la categoría, ya sea intervalos, si son o de valores puntuales, o directamente el valor de la variable, para este caso de una variable que sea cualitativa. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de esta tabla? Bien. Ahora bien, esta variable cualitativa, tenemos nosotros, aquí hay un ejercicio resuelto como para acá. Generalmente estas son las gráficas que se sugieren, ustedes la conocen bastante seguramente, esta gráfica.
torta, pastel o el diagrama de sectores se la conoce y es muy utilizada para variables cualitativas. O esta otra también que lo conocemos como diagrama de barras. Son los dos gráficos que se sugiere se apliquen para variables que sean cualitativas. Pero bien, en realidad no hay mucho interés en nuestro de que ustedes hagan esos gráficos a mano. La verdad, estos gráficos nunca lo van a hacer a mano. Ustedes saben que todos esos gráficos están en el Excel. Entonces, pero sí hay que saber los diferenciados, cómo se los elaboran, ¿no? En este caso del diagrama de barras, ¿qué hacemos? Ponemos las categorías y usamos los valores de frecuencia absoluta. En este caso del diagrama de torta, en realidad las categorías se acostumbran a colocar los porcentajes. ¿Qué son estos porcentajes? Es lo que estamos conociendo nosotros como frecuencia porcentual. Dice que cuando habían elecciones salen los porcentajes, ¿no? Entonces, eso ya para nosotros son frecuencias porcentuales. Bien, chicos, ¿alguna consulta? Porque prácticamente con eso hemos terminado el tema 1.